Regresamos a Arica Informa junto al diputado Enrique Lee. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy bien, muy buenas noches. Oiga, diputado, bueno, lo veo con ropa deportiva. A propósito de la visita del director del IND el fin de semana pasado, ¿no? Aquí en nuestra ciudad. Sí, bueno, ya estamos con todas las ganas de seguir avanzando en este propósito de transformar Arica en ciudad deportiva, incluso más allá, ya por lo menos en el Congreso, en la zona central, yo hablo de Arica Capital Deportiva de Chile, y además estamos acuñando el eslogan Arica, la verdadera tierra de campeones, porque la verdad es que la tierra de campeones es un término que se ha acuñado otra ciudad, pero si hablamos de trofeos, galardones y campeonatos, acá en Arica tenemos muchos más campeones. Así que también contento con la visita de don Israel Castro, director nacional del IND. Estuvimos todo el fin de semana, la verdad que le agradezco a él y también al equipo de las autoridades locales que lo acompañaron. Fue muy provechosa la visita. Un saludo a la dirigente Sonia, que consiguió por fin, lo habíamos dicho a ella, que tuviera fe, consiguió que su proyecto de cancha de patinaje se incorporara a este listado de proyectos, de ideas de proyectos que tiene el IND para Arica. Y también conseguimos algo muy importante, Luis. En diciembre del año pasado, o hasta esa fecha, en la comisión de deporte que se desarrolló en Arica, en el listado de proyectos del IND figuraba un pabellón acuático. Cuando preguntamos qué características tenía, nos dijeron que eran características no olímpicas. Y ahí nosotros reaccionamos y dijimos, no puede ser. No puede ser que Arica, una ciudad que tiene una piscina olímpica de la década de los 70, que perdimos ese estándar por falta de mantenimiento, ahora el Estado nos venga a dar algo que es de menor calidad, de menor categoría. Y fíjate que a partir de este fin de semana ya el IND está hablando en su proyecto de una piscina con características olímpicas, y ese es un gran salto adelante, porque además visitamos los terrenos que van a estar disponibles para esta nueva piscina. Ya se despeja esta idea de estar reparando una piscina que es difícil de reparar porque los estándares han cambiado. Los estándares que eran considerados olímpicos hace 30, 40 años atrás, hoy día no son. Hoy día necesitamos un agua temperada, necesitamos un espacio climatizado, necesitamos techo, necesitamos que la superficie del agua sea coincidente con los bordes de la piscina, etcétera, etcétera. Y conseguir eso en esta piscina que ya fue construida hace décadas atrás es mucho más caro y complejo que hacer una nueva. Y por lo demás, si es que nos decidiésemos reparar esta, considerémonos que vamos a estar 5 o quizás más años sin piscina, y esa piscina sí la ocupan muchos niños en vacaciones y durante todo el año también los deportistas. Así es que estamos contentos con estos avances y le agradecemos una vez más, porque así hay que ser también en esta relación política, a las autoridades de gobierno que nos acompañaron este fin de semana a recorrer distintos espacios deportivos. También fuimos, por cierto, a el estadio Carlos Ditborg, vimos la calidad de la pista de Recortán, que la verdad parece después de una guerra. Recorrimos también, me dio mucho gusto, a propósito, le mando una salud, un abrazo a Jorge Cabrera, que está ahora a cargo de los cuidados del estadio Carlos Ditborg. Yo cuando era niño iba a ver los partidos de Deportes Arica, era uno de los jugadores favoritos, ¿no es cierto? Todavía recuerdo esos carrerones por el bando izquierdo que la verdad daba un gusto verlo. Y también, fíjate que fuimos al sector de la isla del Alagrán, a donde se forman las olas, el rancio y el buey y el gringo, porque estas se forman a través de rompientes que quedaron protegidas esta semana con una votación favorable en la Cámara de Diputados. Ahí pude hacer un discurso, a el buey y el gringo que están en ese sector le agregamos el rancio que está ahí por el sector de las pesqueras, y a partir entonces de esta semana sale aprobada el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, un proyecto que conseguí, que venía del Senado, donde participó también el senador Durano, le mandamos un saludo. Conseguimos hacerle unas modificaciones, unas mejoras que fueron propuestas además por los propios dirigentes y los deportistas, y ahora se va a comisión mixta para ya el análisis y afinamiento definitivo, y vamos a tener entonces un registro de las olas, estas olas que son de reconocimiento mundial, que tenemos que protegerlas porque además junto al surf, que es un deporte, y el voleibol, que son deportes de muchas cualidades, además tiene todas las externalidades positivas que tienen todos los deportes, está asociado al turismo y por supuesto a la economía local. Esta semana que está terminando, diputado, usted hizo una denuncia que tiene que ver con la salud, la falta de insumos en el hospital de Antofagasta. Ahora,
uno se pregunta qué tiene que ver el hospital de Antofagasta, ¿cierto?, con nuestra ciudad. Bueno, lo hemos conversado en otras oportunidades, lo conversamos acá con los integrantes de la comisión que investiga la lista de espera, que Antofagasta es una ciudad importante para Arica y para el norte porque tiene que ver, ¿cierto?, con muchos pacientes, tanto cardíacos como con problemas de cáncer, ¿cierto?, que van a atenderse a Antofagasta. Así es, Luis, y por eso es que siempre he tenido y tratado de mantener muy buenas relaciones con los parlamentarios de la zona norte. Antofagasta efectivamente recibe muchos pacientes nuestros. A veces me criticaban, incluso cuando iba a Antofagasta, me decían, pero usted preocúpese de Arica. Bueno, para quienes todavía no lo saben, nuestra política sanitaria implica la derivación de algunas patologías a centros de referencia. Antofagasta es nuestro centro de referencia, yo diría, para 3 importantes tipos de condiciones de salud o patologías, que son las cardiovasculares, que van básicamente a la cirugía cardiovascular, la oncología, que básicamente va allá para la radioterapia, y en quemaduras, básicamente los niños que van a ajuste de prendas, a Coaniquem, que se encuentra también en Antofagasta. Por lo tanto, cuando Antofagasta falla, también repercute dramáticamente en nuestra ciudad, también repercute en Tarapacá. Eso como primera cosa. Segundo, siempre he hecho una crítica a la política de salud de la derivación porque es una copia de políticas de nivel mundial que han tomado algunos países, como por ejemplo Inglaterra. Y en Inglaterra funciona muy bien. Pero más allá del tema del desarrollo de la salud en Inglaterra, hay que considerar que la longitud de Inglaterra equivale a menos de la macrozona norte de Chile. Y por lo tanto es muy difícil idear iniciativas de derivación dentro de un territorio más pequeño que dentro de un territorio tan extenso, tan largo como Chile. Eso creo que no se consideró en su minuto, a pesar de que siempre dijimos que era un error. Yo me acuerdo muy bien, y en este canal también nos apoyaron muchísimo, cuando el 2007, por ejemplo, se instruyó la centralización de los niños y adultos quemados en Santiago. En ese minuto planteé, en mi calidad de experto, y además estaba a cargo de la dirección de investigación de la Federación Latinoamericana de Quemadura, el error de lo que significa eso, porque una quemadura grave provoca trastornos internos a las horas siguientes de provocar la quemadura. Por lo tanto, requiere el cuidado especializado en forma inmediata. Y esa inmediatez es imposible obtenerla en un traslado, porque tienes que hacer las coordinaciones, tiene que venir el avión ambulancia a Arica, después tiene que volver a Santiago, y además tienes que tener las camas disponibles, que no siempre están. Acá en todos estos años, me atrevo a decir que murió mucha gente, muchos niños y adultos quemados, que se demoró el traslado a veces 4, 5, hasta 6 días. Bueno, de hecho, diputado, hace muy poco, el fin de semana pasado, tuvimos un niño de 3 años, ¿cierto?, que se quemó en el interior, en una localidad del interior de nuestra región, y que el día domingo recién tuvieron la posibilidad de poder llevarlo a Santiago. Sí, y eso fue rápido, para lo que normalmente ocurre. Yo he conversado mucho con las autoridades de salud en que el traslado, si es que se va a hacer, tiene que ser muy rápido, casi instantáneo, insisto, Luis. O sea, imagínense los trastornos que provoca a nivel renal, cardiovascular, toxinas que se producen en el cuerpo después de una quemadura de alta envergadura, extensa. La suerte que tuvo ese niño, que entiendo que tiene más del 50% del cuerpo quemado, no la han tenido otros niños y otros adultos en Arica. Por eso insisto que debe haber fallecido y deben haber muchas secuelas que se pudieron haber evitado si es que en lugar de esta política de la centralización, de la derivación a la zona central, mal hecha además porque se demoraban mucho tiempo en los traslados, se hubiera implementado, por ejemplo, una unidad de quemados, se hubiera entrenado a médicos acá en Arica para un mejor cuidado. Nosotros alcanzamos a hacer varias cosas con el doctor Hernández, el doctor Hidalgo, por lo menos cambiamos el switch que había en el hospital y conseguimos que los niños y adultos quemados fueran atendidos y llevados a pabellón para sus primeros aseos a las pocas horas de haber ingresado al hospital y mantener además un cuidado de aseos quirúrgicos permanente, que en el fondo es una de las cuestiones más importantes, y luego, por supuesto, la cobertura cutánea. Fíjate que esta denuncia, que parte además por una llamada de Antofagasta muy temprano en la mañana desde el Hospital Regional de Antofagasta, donde clamaban ayuda porque tenían cirugías para 2 pacientes más, solamente 2 pacientes. Indudablemente que nos afecta a nosotros, porque nuestra lista de espera también va a aumentar, los tiempos de espera van a aumentar, y en cirugía cardiovascular, en patología cardíaca, eso es de vida o muerte.
Lo que se necesita es un instrumento que en el fondo mide los análisis de sangre. Cuando tú abres el corazón, evidentemente que si lo abres se te vas a desangrar, ¿no es cierto? Entonces tienes que hacerle antes un bypass a esa sangre, lo pasas por una máquina que es una máquina de circulación extracorpórea, de tal forma que evitas el pasaje de sangre por el corazón y así puedes abrir el órgano, no te va a sangrar porque no pasa sangre por ahí. Sin embargo, esa sangre que sigue dando vuelta, tienes que analizarla. El cirujano tiene que estar pendiente de esa calidad, del pH, por ejemplo, de si está más ácida o más básica, de algunos otros componentes, de la cantidad de oxígeno que está dentro de esa sangre. Pero lo que ocurre es que alguien pudiera decir, bueno, ¿por qué no pescan esa sangre y la mandan al laboratorio? No se puede, porque el cuerpo, el ser humano, tenemos que bajarle la temperatura para que no se descomponga. Si lo mantenemos muchas horas en operatoria, a temperatura ambiente, se va a empezar a descomponer sus células. Entonces hay que enfriarlo, hay que operar a muy bajas temperaturas. Y entonces, si tú tienes esa sangre a esa baja temperatura, las máquinas normales, las que conocemos en cualquier laboratorio, cometen muchos errores. Se trata entonces de un aparato que en el mismo pabellón quirúrgico tiene sensores que le indican al cirujano la cantidad de oxígeno, el pH, cómo está el equilibrio ácido básico, y entonces el cuerpo que acompaña al cirujano puede ir interviniendo esa sangre para ir regulando y interviniéndola para que no ocasione algún daño a esa persona que está siendo operada. De eso se trata, y por esa máquina que sabes que tiene un costo. Esto es lo que yo creo que a mucha gente le va a indignar y a mí también me indigna. 75 millones de pesos. O sea, menos de lo que se le pagó a Pailita para que viniera a cantar al frente del gobierno regional. Eso es lo que a mí me indigna. Es una máquina que está al alcance de, yo creo, de cualquier municipio, cualquier gobierno regional y por supuesto el Ministerio de Salud, que es el que tiene que dar cuenta de eso. Yo con esto termino, Luis. El Ministerio de Salud ha cometido un error imperdonable al centralizar la salud de todo el norte de Chile en Antofagasta sin considerar algunos elementos esenciales para derivar a ese centro de referencia. Conectividad en terrestre, tenemos un cerro que se está derrumbando y se ha seguido desmoronando poco a poco. No tenemos, además ya el viaje es largo, estamos hablando de 12 horas con un control aduanero entre medio que es de madrugada y que a una persona sana ya le afecta, imagínate a una persona enferma. Y ausencia de vuelos interregionales. Ese solo hecho ya lo hace un error imperdonable. Pero además, cuando tú decides, como política sanitaria, mandar pacientes de un punto a otro distante a 800 kilómetros, tienes que considerar por lo menos que ese punto distante funcione. Y Antofagasta no está funcionando, está colapsado incluso para los propios pacientes antofagastinos, mucho más aún para los de Tarapacá, Arica, Parinacota. Así que a revisar las políticas sanitarias y además esto nos da un fundamento adicional para acelerar este proceso de tener un nuevo hospital clínico docente. Lo venimos diciendo ya hace bastante rato, yo tengo que reconocer que la ciudadanía, el apoyo ha crecido, se ha comprendido el fundamento, se han comprendido los argumentos, pero por favor también comprendan esto. La construcción de un hospital demora por lo menos 5 años, tenemos que comenzar ya. Las autoridades tienen 2 semanas, a propósito, un mensaje muy serio al gobierno central. El presidente Boric tiene 2 semanas para cumplir su compromiso de constituir la comisión interministerial. 2 semanas. Si algo yo he aprendido en política, más allá de las diferencias legítimas entre izquierdas y derechas, es que un buen político tiene que cumplir su palabra. El gobierno del presidente Boric asumió un compromiso en un decreto presidencial. Al 30 de abril tiene que estar nombrado el secretario ejecutivo y yo de verdad espero que así sea. Bien, pues, diputado, muchas gracias por acompañarnos. Solo quedaron algunas preguntas, pero lo vamos a hacer después más política y todo eso. ¿Ah? Estén muy bien, que pasen un buen fin de semana. Igual ustedes, muy buen fin de semana santo. Vamos a la pausa, después de conversar con el diputado Enrique Lee, ya estamos de regreso en Arica Informa.